Bueno, bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Terapia Diaria. Yo soy Linda Lora y es un gusto recibirlos para que nos escuchen en esta tercera temporada o nos vean también según la plataforma que nos gusten escuchar. El día de hoy vamos a hablar de un tema acerca que nos mueve a todos, ¿verdad? Y esa es la sexualidad, sobre todo una sexualidad sana, ¿verdad? Y vamos a tratar de hablar profundamente, obviamente, de este tema. La sexualidad, pues sabemos que no solamente se reduce al cuerpo o al acto sexual, sino que también es una energía vital, es conexión, forma parte de nuestra identidad, de nuestro autoconocimiento, de los vínculos que hacemos también a partir de esta energía. Y muchas veces esa sexualidad la vivimos con culpa, con vergüenza, incluso con desconexión. ¿Qué es realmente una sexualidad sana? Es lo que vamos a averiguar aquí, cómo se construye una relación consciente también con el cuerpo y con el otro, ¿no? La otra. Entonces, para ello, pues no estoy sola. Como saben, esta tercera temporada he invitado a diversos especialistas y estoy junto a un especialista en sexualidad también, donde vamos a explorar cómo sanar esas creencias, esos miedos, esos tabús que nos limitan nuestra experiencia de placer y de conexión. Déjenme presentarles, ella es la psicóloga Eloísa Shirley Torres Mesa. Ella es licenciada en psicología social, especialista en terapias psicosociales con una amplia trayectoria en la promoción del bienestar emocional y el fortalecimiento del tejido social a través de la psicología aplicada. Su labor se centra en la atención clínica, la formación de nuevos profesionales y el desarrollo de proyectos con impacto social desde una perspectiva de género, inteligencia emocional y salud mental. Ella es fundadora de Psicoequilibrio, que es un espacio terapéutico donde actualmente ejerce como psicoterapeuta. Eloísa combina la práctica clínica con la supervisión de casos y la formación de estudiantes y egresados en psicología. Aporta también una mirada integradora entre lo emocional, lo social y lo educativo. Su compromiso con la salud mental la ha llevado a impartir ponencias, talleres y webinars sobre temáticas como la complejidad de la maternidad, la autoestima, la confianza, la violencia de género, por supuesto, y la construcción del bienestar emocional. Además, participó en el proyecto Mujeres en Sintonía, enfocado en el empoderamiento emocional y el blindaje psicológico de las mujeres. Ha colaborado también con diversas instituciones en México, participando como conferencista, capacitadora y formadora docente, promoviendo metodologías activas y constructivistas, así como estrategias de innovación educativa y liderazgo emocional. Sus certificaciones en terapia cognitivo-conductual, EMDR, PNL y MindShift, así como su formación en programas de inteligencia emocional y liderazgo, refuerzan su visión integradora del ser humano. Apasionada también de los proyectos que transforman realidades, Eloísa impulsa la idea de que la salud emocional no solo es un proceso individual, sino también una construcción colectiva. Su trabajo busca dar voz, visibilidad y herramientas a las personas para reconectarse con su historia, fortalecer su autoestima y construir relaciones más sanas y conscientes. Bienvenida, Eloísa, un gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias, Linda. Pues me encanta que abramos este espacio para que podamos hablar sobre sexualidad desde una mirada integral, porque durante mucho tiempo pues sabemos que se reduce básicamente a lo biológico o a lo genital, pero hablar de sexualidad pues es algo que es mucho más allá, la dimensión es muy amplia y es algo que nos atraviesa pues en todos los planos, ¿no? En lo emocional, psicológico, social, incluso en lo espiritual. Entonces, hablar de sexualidad, sobre todo sexualidad sana, es hablar de una conexión con uno mismo, la conciencia, el vínculo y la autenticidad. No solo se trata de tener relaciones sexuales, por ejemplo, sino de cómo nos relacionamos con nuestro cuerpo, con el placer y con los demás. Así que yo encantada de estar aquí. Muchísimas gracias, Linda. Al contrario, muchas gracias. Y sí, quisiera abrir un poco este tema que dice sobre la sexualidad sana, qué entendemos por este concepto y justamente por qué se ha ido
o se sigue más bien reduciendo, ¿no? La parte de la sexualidad solo al deseo o solo al acto sexual. Ujú. Así es, una sexualidad sana, tenemos, Linda, que es aquella que la vivimos desde nuestra libertad, desde nuestra conciencia, el respeto. No es ausencia de conflictos, sino más bien es una forma de relacionarnos con nuestro propio cuerpo, pero también con los demás, sin que exista ese miedo, ese tabú, esa culpa, esas imposiciones a veces culturales. Es entonces poder disfrutar del placer, pero reconocer los límites, reconocer el propio cuerpo y tener la capacidad de comunicar lo que se desea y lo que no. Híjole, yo creo que por ahí empezamos un poco complejo, ¿no? Justamente Ujú. por la expresión, ¿no? Bueno, como tú dices, el reconocimiento de nuestros límites, de nuestro placer también, de nuestro deseo y luego, punto número dos, expresarlo, ¿no? Saberlo expresar también hacia afuera, justamente por no verlo desde la mirada solamente del acto sexual, ¿no? Yo creo que por eso empieza, ¿no? Ahí la complejidad por ir reduciéndolo todo a solo el acto del sexo, ¿no? Exactamente, sí, tienes muchísima razón, porque reducir la sexualidad al mero acto sexual o reproductivo es en gran parte porque culturalmente nos enseñaron a ver la sexualidad desde lo físico, más no desde lo emocional y relacional. Entonces, hay mucha desinformación y también hay un gran tabú social. Pues ese tabú básicamente impide hablar el tema con total naturalidad porque somos seres sexuales. Ujú. Entonces, no tendría por qué darnos vergüenza o de eso no se habla o no te toques o no experimentes. Entonces, en muchos entornos, hablar sobre sexualidad se asocia con es pecado o es morbosidad, cuando en realidad debería de hablarse desde la educación y desde la salud emocional. Así es. Yo recuerdo muchas veces que había un gran descontento, cuando yo estaba en secundaria o más adelante, porque se hablara, ¿no? De la sexualidad, incluso desde las etapas más tempranas, ¿no? En la primaria, por ejemplo, ¿no? A partir de los planes educativos, pues ya se integraba esta parte del cuerpo, de la sexualidad, de la genitalidad, etcétera, y era ya de por sí un gran tabú para las madres y padres, ¿no? Que educaban en esos entonces. Y creo que no ha cambiado mucho, o sea, sí ha mejorado bastante a lo mejor la resistencia, pero aún así, pues reclama un poco esa parte desde donde seguimos viendo, ¿no? La sexualidad, incluso el erotismo, ¿no? Todo eso que se ve desde este gran tabú. ¿Qué papel tiene, por ejemplo, ahí la educación y la cultura en la forma en la que estamos, relacionándonos con nuestra sexualidad? Sí, Linda, pues básicamente pues son fundamentales. La educación sexual no se trata de enseñar cómo se usa, por ejemplo, un método anticonceptivo, sino se trata de formar en valores, en respeto, en consentimiento, en autoconocimiento. Y la cultura, por otro lado, pues es lo que va moldeando la forma en que entendemos nuestro cuerpo, el placer, los roles de género. Por eso hablar de una sexualidad sana también implica revisar las creencias heredadas y construir una mirada mucho más libre y más compasiva. Sí, porque estas creencias generalmente son las que pues empiezan a construir de repente un concepto, una imagen, un deseo también, ¿por qué no? De cómo estamos mirando, ¿no? Esta sexualidad. Creo que esto que dices es importante en cuanto al cuerpo, en cuanto a los valores, sobre todo eso, porque la parte ok, nos empiezan a enseñar el uso de anticonceptivos, ¿no? Por ejemplo, dónde se ponen, como que todo muy utilitario, ¿no? Vamos a decirlo así. Y para prevenir infecciones de transmisión sexual y para prevenir embarazos, em, y cualquier otra circunstancia, ¿no? Pero la parte Ujú. de cómo nos relacionamos nosotros con nuestro cuerpo, con nuestro deseo, con nuestro erotismo, simplemente con nuestra energía vital, ¿no? Para sacarlo también del plano solamente coital y así. Digo, eso como que pasa de largo, ¿no? Y digo, no es porque tampoco digamos que la institución va a tener las herramientas para enseñarnos eso, ¿no? Es algo No, que totalmente no. se va descubriendo que cada cuerpo es diferente, etcétera, etcétera, pero sí son cosas que se omiten, ¿no? En los programas educativos con respecto a la sexualidad. Sí, totalmente. Hay una gran censura.
Ujú, Hablar, por ejemplo, de diversidad y diversidad sexual sobre todo, es como, aunque venga en tu programa, en tu plan y programa de estudio, pero no lo digas, o dilo en bajito, porque de ujú, pronto, y qué bueno, ¿no? Porque actualmente las generaciones de jóvenes están como que más despiertos, tienen más sí, entusiasmo, más dudas, criterio propio, en el pensamiento crítico. sí. Entonces, ¿por qué no como profesores también aventarnos un clavado a explorar? Pero si ya desde nuestro kit personal traemos como esta creencia que nos limita, ¿cómo poder transmitirlo hacia afuera? Ujú, exacto. Entonces, claro, si yo estoy desconectada de mi cuerpo, ¿cómo podría conectarme con el otro? Entonces, tú mencionas también algo bien importante, la energía. Sí, se le conoce también como líbido, el impulso sexual, ¿no? Entonces, es la energía más grande, más poderosa, más fuerte que tenemos los seres humanos. ¿Cómo la estamos canalizando y hacia dónde? Y también está la otra parte, ¿no? La desconexión. Sí. Creo que ahí, fíjate, dijiste tú al principio, no solamente es disfrutar nuestra sexualidad, sino también reconocer nuestros límites. Cuando sabemos que algo ya no está bien, que transgrede nuestros valores o incluso los de otras personas, ¿no? Que transgrede nuestra salud o las de otras personas también, etcétera. Creo que ahí es el punto clave para identificar si realmente estamos viviendo o no una sexualidad sana. O hay personas que ni siquiera aunque se percataran de eso, también se normaliza que no están viviendo una sexualidad sana, o sea, no están disfrutando, etcétera, ¿no? Entre la normalización y el desconocimiento, ¿no? También, ¿cuál sería, por ejemplo, esas señales que muestran que una persona, está viviendo, digamos, una sexualidad desconectada o reprimida? Ujú. Hay señales muy claras, por ejemplo, cuando hay una sensación de culpa al sentir placer, sea en compañía o sea en solitario, cuando se evita el contacto íntimo, cuando el cuerpo incluso se vive con vergüenza o con rechazo, también cuando el deseo desaparece por completo. Claro, hay etapas de nuestro desarrollo evolutivo en donde el deseo aumenta o tiende un poco a bajar, Ujú. pero digamos como en el punto medio, en donde hablaríamos 20, 30 más o menos, donde el deseo está como que muy, muy a tope, eso también sería un indicio en cuanto a yo no tenga este deseo, ni por la autoexploración, ni poder compartirlo con la pareja en este caso. Pero también nos habla de que está al opuesto, cuando se busca el sexo como forma de llenar vacíos emocionales, que esto es lo que normalmente en consultorio vemos casi siempre. Entonces son señales de que hay algo más profundo que sanar, por ejemplo, autoestima, trauma, límites o en general la historia personal. Wow, qué interesante, sí es cierto, como que siempre están las dos polaridades, o cuando se va, como dices, el deseo, o cuando pues sí, se exacerba totalmente, ¿no? Y escapa también de nuestro dominio, ¿no? Por decirlo Ujú. así, de nuestra gestión. Entonces, digamos que también, como dices tú, es una forma de cómo también nos representamos corporalmente de alguna manera y eso transgrede no solamente la individualidad, sino también el tipo de relaciones que estamos construyendo a partir de eso, ¿no? Exactamente, y totalmente de acuerdo. La sexualidad es la forma en que nosotros habitamos nuestro cuerpo es nuestro templo, nuestra casa, entonces no es solo cómo lo compartimos, sino cómo incluso lo estamos habitando y lo estamos nutriendo. Ujú. ¿Y por qué tantas personas, si no es que todas, en algún sentido, podríamos explicarnos que sentimos culpa, ¿no? O vergüenza, no solamente al hablar de nuestro placer, sino al vivirlo, ¿no? Al sentirlo que también lo reprimimos. ¿Por qué será esta parte? Porque el placer en algún momento fue asociado al pecado, hablando un Mm, poco de lo religioso, lo cultural, y también fue asociado al descontrol o a la inmoralidad, como si fuese algo malo. Entonces, desde pequeños vamos aprendiendo a que hay temas que no se tocan, de eso no se habla, y eso genera desconexión con el propio cuerpo. Pero reiterando que el placer es parte de nuestra salud emocional, nos conecta con el disfrute, con la vitalidad, con la presencia, la motivación, la energía, incluso pues la oxitocina, la serotonina, ¿no? Que son pues estas hormonas que necesitamos para mantenernos como relajados, alegres, constantes, ujú. vitales.
Me suena, la verdad es que, ¿cómo te diré? O sea, como, de hecho, muy como expresiones de liberación, ¿no? Es esta parte de la creatividad incluso, ¿no? La espontaneidad también que surgen a partir de la sexualidad y que de repente se ve reprimido por esta asociación con el pecado, bueno, obviamente desde la mirada religiosa, pero también como del descontrol, ¿no? Y que justamente esa parte sea la que se busca reprimir, ¿no? A través de la creencia o de, pues también un montón de actos, ¿no? Que se llevan en contra de esa libre disfrute, ¿no? De la sexualidad, o al menos sin este ingrediente que es que es la Ujú. culpa, ¿no? Esa- Y aunque eso, por ejemplo, sucede en nuestras edades, pues desde muy temprana edad, vaya, en la adultez esto se refleja, ¿no? Cómo, o sea, ujú. influyen tanto estos mensajes o hasta dónde ya nuestro criterio de repente se empieza a defender de estos mensajes familiares o religiosos, ¿no? De acerca de nuestra sexualidad. Ujú. Sí, totalmente. Los mensajes que recibimos durante la infancia crean una, vamos a llamarlo así, una programación en nuestro sistema de creencias, ¿no? En programación neurolingüística, por ejemplo, le llamamos el mapa o el territorio. Entonces, Ujú, todo lo que constantemente vamos, una vez escuchamos, nos dijeron que esto tenía que ser y entonces así, sin cuestionarnos, lo damos por hecho y va trazando el caminito. Entonces, regresando a la pregunta, los mensajes, por ejemplo, del tipo el cuerpo es sucio, no te toques, las mujeres decentes no hacen eso, o el sexo es solo para el matrimonio, dejan huellas realmente muy profundas a nivel emocional, tan profundas que tienen el impacto de incluso modificar un poquito tu autoconcepto, esa identidad personal. Y en la adultez, pues muchas personas viven su sexualidad con miedo, represión, culpa, incluso dentro de relaciones amorosas, no logran conectar con la pareja, ¿no? Aquí ujú. podríamos hablar incluso de la eyaculación precoz, podemos hablar de la anorgasmia. Entonces, ¿hasta qué punto están involucrándose estas creencias? Totalmente, porque muestran el caminito. Entonces aquí sanar implica reconciliarse con el cuerpo, implica resignificar el placer como algo natural y algo humano, nuestra Ujú, condición de ser seres humanos. exacto. ¿Y cómo se empieza, por ejemplo, ese proceso en tu experiencia con este tema? Ujú, ¿Cómo es, no sé, a lo mejor el caminito, ya sabemos que cada persona pues es única, ujú. pero ese caminito por el cual podemos empezar a tener una relación más sana con nuestro cuerpo, con nuestro deseo, sin este ingrediente, ¿no? De culpa. Bueno, aquí un punto bien importante es que el placer genuino y el placer sano nace a partir del autoconocimiento y de la conexión interna, más no de la represión o de la evasión. Entonces, a través de un trabajo terapéutico, por ejemplo, la autoobservación, la ternura hacia uno mismo, escuchar a nuestro cuerpo, practicar la autoaceptación, reconectar con nuestro propio movimiento, porque nuestro cuerpo siempre nos está hablando. Entonces, ¿qué tan conscientes somos de lo que nuestro cuerpo necesita? La respiración, la sensibilidad, o sea, todo lo sensorial, ¿no? Sanar Ujú. la relación con el cuerpo, entonces no es solo mirarnos al espejo, sino es atrevernos a habitarnos sin miedo. Ay, qué importante eso, porque yo creo que también el miedo es otro ingrediente que detrás de esta culpa, a lo mejor, ¿no? De esta vergüenza, se esconde esta parte también del miedo, tanto a vivirnos, como dices, a habitar nuestro cuerpo, como a todo lo que compete y que estamos hablando, ¿no? Que es toda la parte, cultural, social, de los mensajes, transgeneracionales. Creo que el miedo también implica ahí gran, pues un gran obstáculo, ¿no? Para esta parte, ¿no? Totalmente. El placer, entonces, podríamos decir también que pues no podríamos asociarlo al miedo, claro, desde la perspectiva sana, porque no es algo que nos vamos de avergonzar o tener miedo incluso del contacto o de explorarnos, sino es comprender que es presencia, es conexión con la vida misma. Ujú. Y esta desconexión se va haciendo, sí, a través de los mensajes también, pero también de repente, pues, de experiencias, ¿no? Que justamente asociadas con la sexualidad, pues pues se van, digamos, como que instaurando en base
en base, como en forma de trauma, ¿no? Y que de repente ya escapa un poco de nuestro dominio consciente, ¿no? Ujú. Sí, así es. Lo que hemos vivido a lo largo de todas las etapas de nuestra vida, pues va marcando, y más lo que es repetitivo. Entonces, si traemos ya de casa justamente creencias como de no te toques, no hables, eso marca mucho, muchísimo de cómo como adultos vamos a vivir nuestra propia sexualidad y también en pareja. Entonces, Exacto. vemos parejas que justamente se limitan como muy a lo... ¿Seguimos? Sí, Como que se pausó. pero ¿sí me escuchas? Sí, sí, te escucho. Ok, sí. Sí, sí, seguimos, te oigo bien y te escucho bien. Ujú, Bueno, te decía que vemos parejas como que se enfocan nada más como a lo reproductivo y ya, ¿no? Y entonces dejan de lado totalmente la conexión, que es lo bonito de vivir también la sexualidad compartida. Y la sexualidad de uno mismo es también saber reconocer qué me gusta, qué no me gusta, y no solamente referirlo al acto coital, sino somos seres sexuales en toda la extensión de la palabra, desde cómo nos vestimos, cómo nos dirigimos, expresamos, qué sentimos, qué nos gusta. mm. Y por ¿Mm? ejemplo, cuando hablamos de estas carencias emocionales, que nos ponías un ejemplo, ¿no? También a veces por llenar vacíos y así, se deforma, ¿no? La manera en la que nos relacionamos con nuestra sexualidad. Ujú. ¿Qué pasa, no? O sea, tú decías un caso, esta parte de como de hipersexualidad, ¿no? De buscar tener muchas relaciones, sexuales con muchas personas, etcétera, que no podemos parar. Pero ¿qué otras afectaciones has visto tú? Decías también por ahí esta parte de la disfunción sexual, ¿no? O la precocidad también. En el caso, por ejemplo, la anorgasmia también mencionabas, pero ya hablando como en nuestras relaciones, con otras personas, cómo va Ujú. afectando esta manera de relacionarnos así con la sexualidad, ¿no? Desde estas carencias emocionales. Ujú. Sucede que cuando no hay una conexión emocional con nosotros mismos, el placer se convierte como en un intento de llenar ese vacío. Ujú, Entonces buscamos la validación, el afecto, como si fuera un placebo, como una anestesia, y eso genera relaciones poco saludables o incluso una dependencia emocional, en donde sí, super padre, pasamos el momento, pero después el momento fugaz ya terminó y entonces volvemos a instalarnos en todo ese vacío emocional y esa desconexión interna. ujú. ¿Y crees que, por ejemplo, esta parte de hablarlo, o sea, de saber comunicarlo, pueda transformar de repente, o mejorar nuestras relaciones, como por ejemplo con alguna pareja? Totalmente. Aquí el punto, como lo mencionábamos, es el autoconocimiento, conectar internamente contigo mismo para después entonces poder comunicarlo, pero comunicarlo de una manera asertiva, de una manera fluida, sin el tabú de es que me da pena o qué va a pensar de mí, o sea, la parte como que señala. Sí. Pero si yo no me conozco y no sé qué estoy sintiendo, se me va a hacer muy complicado compartirlo con la pareja. Y muchas de las veces en la misma relación de pareja eso sucede. Puede ser que yo me sienta en mucha confianza con otra X persona y me atreva incluso a experimentar cosas, pero con la pareja no, porque incluso también ya hay un tabú, sobre todo si es una sexualidad posterior a la maternidad. Ujú. Sí, de repente hasta también entran ahí otros conceptos que tenemos o ideas o creencias, acerca de cómo debe uno de relacionarse, que a veces con la pareja no compartes, o sea, no compartes tus insatisfacciones. En primer lugar, para no verte como alguien insatisfecho, ¿no? O sea, también estas ganas de ser perfectos en todo, hasta en esa parte, ¿no? No compartes que nos sentimos insatisfechos sexualmente, que a lo mejor la pareja no nos toca como nos gusta, no nos espera, no nos trata, no nos habla, no sé, ¿no? De este modo. Lo compartimos con amistades, ¿no?
ahí tenemos nuestro ratito y ahí sí lo podemos platicar y hasta nos quejamos, ¿no? Pero en la parte ya de la pareja, o sea, luego sucede que no te puedes comunicar, no puedes decirle, te da vergüenza o incluso te da vergüenza avergonzar al otro, ¿no? Ujú. Decirle al otro, oye, algo no estás haciendo bien, porque a lo mejor ya son muchas quejas, ¿no? Que no le recoge los tenis, que no, su ropa, que no Y hizo la sabes tarea qué, con los Linda, niños. perdón que Ujú. te interrumpa, que también entra algo bien importante, la hombría y Sí, el estereotipo. ¿No? Entonces, ¿cómo que mi mujer no disfruta conmigo? Ah, entonces voy a comprobar que yo sí funciono, ¿no? Y ujú. entonces, no estoy diciendo que eso es como justificar una infidelidad, no, No, pero sí hay un elemento que es constante, el ujú, querer validarme sexualmente a través de la otra persona. ujú. ¿No? Entonces, creo que con la pareja es el espacio idóneo en donde la confianza, la naturalidad, la comunicación debe estar en sintonía, ida y vuelta. Ujú. Y eso lo podemos ir solucionando, ¿no? Con el apoyo Claro, terapéutico también, o sea, por supuesto. de perder las vergüenzas. Sí, sí, totalmente. A Sí. través, como te decía, del trabajo terapéutico, iniciamos haciendo como esa autoobservación, sin el punto que juzga. Por eso mencionaba Sí, desde la parte compasiva, desde la parte de la ternura contigo mismo, porque como dices, pues no somos perfectos, ¿no? Con filtros todos somos guapos y sí, todos en redes sociales aparecemos así, pero en la vida real, lo que es esto, siempre hay esos puntitos que tenemos, si queremos, mejorar. mejora. Y bueno, también un punto importante para poder comunicar, o sea, es que uno quiere todo, ¿no? O sea, quiere como que las situaciones idóneas estén en sintonía para poder hablar, ¿no? Y a veces no sucede así, ¿verdad? Pero uno que más quisiera, pues que hubiera entendimiento, empatía, eh, y a veces la pareja no lo tiene, o uno o el otro no lo tiene, no tienen esta empatía, no tienen pues sí, sensibilidad, vamos a decirlo así, o apertura para escuchar y dialogar acerca de la vida sexual, de la vida en pareja, hablando de parejas, pero también pues en otras relaciones, ¿no? Amistades, etcétera. Y a veces no hay esa sintonía y nos evita obviamente hablar del tema y algo, pero a final de cuentas necesitamos irlo construyendo, ¿no? ¿Será así? Sí, totalmente, porque todo lo que hoy somos lo hemos aprendido. Entonces, lo que no nos gusta, lo que no nos funciona, lo podemos desaprender y en su lugar aprender toda una reestructura, que básicamente es a nivel cognitivo. La mayoría de nuestros conflictos ni siquiera me atrevería a decir que son reales. La mayoría son a nivel de lo que pensamos, ¿no? Sí. Lo que interpretamos, lo que creemos, lo que yo creí que vi, lo que yo creí que dijo. Ujú. Entonces, obviamente, pues es iniciar un trabajo terapéutico como tal. Sí. Y esto es individual, empieza uno, puede ir como pareja, pues para tratar terapéuticamente estos bloqueos sexuales o estos conflictos en la sexualidad. Ujú. Es aleatorio, digo, es a la par. Es a la Ok. par. Habrá situaciones que recibamos, por ejemplo, en consultorio, donde sí, como tal viene la pareja, pero porque ya tiene detectados. Pero indudablemente a lo largo de su proceso, sí tenemos también que explorar muchísimo la parte individual, porque muchas de las veces, como te digo, son creencias que ya traemos en nuestro kit personal, o son traumas, nuestra historia de vida, algo no solucionado, no resuelto. Ujú. Ok, Entonces es entonces, muy importante, perdón, muy importante tanto lo individual como la pareja misma. como la pareja. Ok, y cómo se aborda? Empezamos por los pensamientos, digamos, ¿qué tipo de intervenciones, tanto que te ha tocado hacer o recomendar, se hacen? Una parte, pues como dices, esta reestructuración, de nuestros Ujú, pensamientos, pero ¿qué otras dimensiones, se abordan en una terapia de pareja, por ejemplo? ujú. Bueno, me voy desde lo como muy básico, ¿no? Lo importante, sobre todo porque estamos o estaríamos abordando un tema tabú todavía, desafortunadamente, Ujú, entonces es poder como terapeutas crear un espacio de confianza en donde el tema pueda hablarse sin ese tabú, sin esa presión, sin ese
esa parte que juzga. Entonces, luego ya podemos empezar a trabajar desde la historia personal, identificar las creencias, reconocer los traumas, las experiencias que pudieron generar ciertos bloqueos sexuales o incluso emocionales. Ahora, el enfoque puede incluir técnicas de conciencia corporal, un escáner corporal. No estamos acostumbrados ni siquiera a hacer como una radiografía ni emocional ni mental y mucho menos a nivel fisiológico. Por eso al principio decía, el cuerpo siempre está hablando, pero qué tanto estamos siendo conscientes y estamos siendo dispuestos a conectar y escuchar con nuestro propio cuerpo. Ahora, también desde el mindfulness, ejercicios, por ejemplo, de atención plena, respiración, algunas meditaciones, terapia EMDR, cuando hablamos de ciertos traumas, historia de vida, y por supuesto la terapia cognitivo-conductual para la parte de las creencias. Entonces, el enfoque, las herramientas, pues son variadas según el caso, según la complejidad. Muchas de las veces sí, solamente es a nivel de la pareja, no hay una buena interacción, no hay una buena conexión o las bases, incluso los pilares de una relación de pareja sana, adulta y madura, no se encuentran. Y muchas de las veces es casi a nivel personal. Híjole, qué complicado, ¿no? También a la vez esta dimensión, ¿no? De comprendernos en todo esto, ¿no? Tanto físicamente, fisiológicamente también, emocionalmente, cognitivamente, como que somos todo un cúmulo y cuando una cosita empieza a desviarse, pues altera todas las demás, ¿verdad? O sea, sí es algo complejo, pero a final de cuentas, pues la sexualidad es algo que nos compete a todos, ¿no? Tanto en lo individual como en lo relacional. ¿Qué recomendarías? ¿Cuáles son los puntos que tú recomendarías para empezar a tener, a construir, incluso de construir, como decimos ahora, para tener una sexualidad sana? Bueno, lo primero sería saber comunicarnos, saber Mm. respetar incluso los tiempos, las experiencias que le duelen al otro, que le son vergonzosas. Entonces, saber comunicarnos siempre lo vamos a asociar a respetar la integridad, la vulnerabilidad emocional de la otra persona, pero también saber respetar los límites propios y del otro. Entonces, aquí convendría muchísimo subrayar que disfrutar no quiere decir yo disfruto y dejo de lado a la pareja, sino yo disfruto en presencia, en respeto, me cuido y cuido. Hablamos de una reciprocidad emocional. Y sabes que a pesar de esta liberación que hemos ido teniendo, ¿no? De la información, el acceso a la información para conocernos y todo esto, cada vez yo también lo veo en casos más jóvenes que también se dificulta, ¿no? Sería diferente una intervención dependiendo nuestras edades, ¿no? Porque pues va cambiando también nuestra sexualidad, pero ¿desde qué edad tú recomiendas que ya puede ir alguien como a ir a trabajar, ¿no? En su sexualidad sana. No hay una edad, en realidad la sexualidad es parte de nosotros, desde que nacemos somos seres sexuales. Ujú. Entonces, eso de decir, ay, es que ya va a entrar la adolescencia y ahora sí dale como que todo el reseteo, ¿no? De métodos anticonceptivos, enfermedades, transmisiones sexuales. No, creo que la sexualidad empieza desde que nacemos, entonces, con mayor razón, si desde que el niño es pequeño aprendemos a comunicarlo de una manera natural, el niño va creciendo y cuando llega a su adolescencia, a su juventud, va a ser una persona responsable de su sexualidad, que sabe reconocer su límite, que sabe reconocer cómo compartir, cómo disfrutar en solitario, que va a saber decir sobre todo no, no quiero esto o sí quiero esto. Ujú. Vaya, qué importante también esta parte de los límites, ¿no? Por eso es necesario pues que vayamos con alguien especializado, ¿no? En esos temas para que nos pueda guiar, nos pueda acompañar, nos pueda instruir, ¿no? En nuevas perspectivas de nuestra sexualidad y que no necesariamente sea el vecino, el amigo, la mamá, el papá, que realmente también pues vienen permeados de todas estas creencias, quienes no se han trabajado, ¿verdad? Quienes ya se han trabajado, pues sí, obviamente van a poder dar una orientación, pero no hay nada como que buscar a un especialista, ¿no?
Totalmente, porque dentro del espacio terapéutico es una mirada integradora, es una mirada a través del respeto. Ujú, Entonces, parte también de lo que se trabajaría en un espacio terapéutico es la vergüenza. Y ujú, a veces tenemos vergüenza de reconocerlo incluso nosotros mismos. O nos sí, vamos, como dices, con el grupo de amigos que saben a lo mejor igual o menos información que uno, pero mm, porque ahí no me da pena decirlo, entonces lo comparto. Entonces, lo primero es trabajar esa vergüenza y el miedo al rechazo. ujú. Bien, el miedo, ¿no? Siempre está ahí como mediando. Ujú. Ok. Bueno, Eloísa, cuéntanos dónde te podemos encontrar en tus redes sociales para las personas que les interese tomar terapia contigo y ¿cómo se llama? Y a través de qué medios atiendes, cuéntanos. Claro que sí, me pueden ubicar en Facebook. Bueno, no sé si vayan a pasar, Sí, o yo te lo digo. sí, claro. Ujú. Yo lo Bueno, pues escribo de todas maneras, no te preocupes. bueno, es arroba psico o equilibrio en el caso de Facebook y en el caso de Instagram es arroba psico-equilibrio 13. Y a través de WhatsApp, Ujú, pues 20-265-4325. Estoy tanto en mi espacio terapéutico, psicoequilibrio, y también en la plataforma de terapia. De hecho, ahí hay algunos artículos que también he compartido y pues son variados, no solamente sobre sexualidad, sino también, por ejemplo, sobre TOC, ujú. sobre ansiedad y burnout. Perfecto, muy bien, Luisa. Pues muchas gracias de verdad por compartirnos esto. Volvemos al punto, habrá más temas que compartir, justamente para que también nos vayas apoyando en esta parte del talk, por ejemplo, qué interesante, ¿no? TDA. Y bueno, otras complicaciones en la salud mental que los especialistas, pues, estamos, digamos que, trabajando, ¿verdad? Para que cada vez más personas puedan tener acceso a una salud integral en general, ¿no? Pues te agradezco mucho, Eloisa. Muchas gracias también al público que nos ve o nos escucha según la plataforma en donde estén. Recuerden que estamos como terapia diaria, @psiclindalora en YouTube, estamos en Amazon Music, en Spotify y en Apple Podcast, donde van a poder escuchar este y otros temas más con especialistas en esta tercera temporada. Y bueno, pues recuerden que vivir una sexualidad sana, pues es reconciliarse, como ya lo dijo Eloisa, con uno mismo, con el placer, con el derecho a sentirse también vivo, sin culpa, sin vergüenza. Y les agradezco mucho que se hayan tomado el tiempo de llegar hasta acá. Denle like, compartan y nos vemos el siguiente capítulo. Así que esperen que venimos con más especialistas sobre más temas. Escríbanos sus comentarios y todas las dudas que tengan para que los puedan ir resolviendo. Nos vemos entonces la próxima semana con otro episodio más de Terapia Diaria. Hasta luego. Bye bye.